Durante 8 años el Departamento de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Colombia. Gerenció el área de respuesta humanitaria integral del programa Conjunto Catholic Relief Service de Cáritas colombiana. Dirigió 4 años el programa de fortalecimiento de la sociedad civil para la gobernanza territorial en la asociación de USAID y Cáritas. Es Cáritas colombiana como aporte de la implementación de acuerdos de paz. Y desde el año 2011 ha venido aportando a la transferencia de capacidades por el hermanamiento en la red Cáritas de América Latina y el Caribe en procesos de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Venezuela y México. Así que con todo este expertise hoy tenemos una gran ponencia. Le cedo el micrófono a Rosa Inés. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días para todos y todas. De verdad que me dio mucha alegría cuando me hicieron esta invitación para compartir con ustedes, porque creo firmemente que ustedes tienen una participación rica y muy estratégica en las oportunidades que tiene un Estado para la construcción de la paz, con el concurso de las denominaciones de fe, de las distintas religiones que hacen presencia en los territorios. Justamente, y amplío un poquito el nombre porque me habían pedido hablar un poco de los retos, pero creo que además de retos es importante ver las oportunidades, porque creo firmemente que ustedes, más que retos, tienen muchísimas oportunidades. He estado escuchando atentamente desde ayer hasta el momento en que tuve que salir para atender una contingencia. En Colombia lo normal son las contingencias, pero y el día de hoy escuchando también todas las iniciativas que están ustedes emprendiendo, justamente explorando todo este potencial aporte que tienen las distintas religiones presentes en los territorios para resolver problemas que están asociados no solamente a las violencias, sino a las distintas necesidades que se presentan en cada una de sus estados. En primer lugar, quería decirles que después de estar acompañando tantos años procesos en territorios agobiados por violencias crónicas o por conflictos duraderos, como el caso colombiano, una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención y es: necesitamos hacer el tránsito de la idea de que los problemas de conflicto y violencias que son crónicas se resuelven fácil con iniciativas y proyectos pequeños. Necesitamos ganar más capacidad estratégica para entender la complejidad de las violencias, porque mientras más años se empieza a prolongar un sistema violento en un territorio, va cooptando, como tejiendo, incursionando, cooptando unos nichos relacionales, y que eso desafortunadamente va haciendo que las soluciones se distancien tiempo. Y o somos capaces de aprender a leer las dinámicas territoriales de las violencias y por lo tanto de propender por soluciones más complejas, más integrales a problemas que son complejos, y no pensar que un proyecto o una iniciativa puntual lo va a transformar todo. Es decir, no caer tanto en la esencia de absolutizar recetas que son solo mediaciones, medios, y que ayudan en algo, pero no son la solución definitiva. A veces ciframos nuestras esperanzas porque es importante sentir que estamos haciendo algo válido, legítimo, que vale la pena, y entonces absolutizamos una receta y creemos que esa es la que va a cambiar el mundo y nos casamos con eso. O nos volvemos mercaderes de recetas porque todas tienen cosas interesantes que hacer, pero detrás nos cuesta entender que en cambio el mal, ¿sí?, cada vez se vuelve más capaz de hacer alianzas y muy estratégicas, unas que duran más tiempo que otras, pero tienen una capacidad impresionante de tejer y de cooptar cosas. Y nosotros, los que decimos que estamos del lado del bien, nos cuesta muchísimo trabajar con otros. Ahí está el primer reto, y para mí el que engloba a todos los demás, de la construcción de la paz. Sumar, trabajar con otros, sin protagonismos,
sin competir por los recursos del Estado, del sector privado o de la cooperación internacional. En agendas de paz nos podemos volver enemigos y sin ser conscientes terminamos cayendo en el juego de la división, de las peleas por los recursos o de las competencias, y entonces cada quien se vuelve un mercader de su propia receta compitiendo con las recetas de otro. Y desafortunadamente en eso caemos mucho las organizaciones, las asociaciones civiles, la sociedad civil, pero también las confesiones religiosas. Y entonces intento con el trabajo de este momento, porque no quiero tanto que sea una ponencia magistral, sino compartir un poco desde la experiencia que puedo yo dar elementos que ustedes por supuesto las aterricen en sus propios contextos y les sea útil más que una gran ponencia magistral. Entonces por eso, antes de hacer un pequeño trabajo en grupos que les quiero proponer, pues quisiera presentarles, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ustedes, esto es una fotografía con la que pretendo ambientar un poquito. Este ejercicio fue un ejercicio que hicimos antes del proceso de paz con las FARC. Y sabíamos que el trabajo de las iglesias era fundamental para impulsar. Habían tiempos en los que en Colombia se hablaba de la iglesia, como si fuese una sola. Y en los discursos y en las narrativas, y por supuesto ese solo mensaje era agresivo, violentaba a las otras denominaciones de fe. ¿Sí? Entonces hasta el mismo Estado, como allá no ha habido esa diferencia, el Estado laico tan fuerte, ¿sí? Como en otros lugares, por supuesto que hasta el gobierno con total descaro decía la iglesia tiene que apoyarnos en esto, como si fuera una sola. Y eso por supuesto se traducía en problemas ya en los territorios. También tenemos episodios de violencia extrema contra las otras iglesias, es decir, con las iglesias que no son del radar católico o por lo menos cristiano. Y entonces empezamos a trabajar al interior de las distintas iglesias, empezamos a hacer todo un trabajo de la red de iglesias por la paz en Colombia, y por lo menos en los momentos de mayor crisis fuimos entendiendo que antes de ponernos de acuerdo en temas doctrinales, que cada vez es más difícil, por lo menos hay unos valores comunes sobre los que sí podemos conversar, y desde allí, digamos, trasegar al terreno del trabajo común, ¿sí? En la defensa de la vida, el trabajo por las víctimas, la opción por las víctimas. Y empezamos a hacer todo un caminar. Estoy hablándole más o menos desde unos 25 años atrás. Empezamos todo un trabajo muy intenso de iglesias por la paz y empezar a coordinarnos, pero todavía seguía siendo muy del radar de iglesias cristianas, es decir, el mundo cristiano, y no lográbamos integrar esas otras denominaciones. Cuando empezamos a aproximarnos al momento del acuerdo de paz, o por lo menos el proceso de diálogo en La Habana, intensificábamos más porque decíamos, en un momento posacuerdo, el recuperar esa filigrana de relaciones que deja 60 años de agredirnos entre unos y otros, de estar totalmente rotos por los bandos que ha generado la guerra y la política, necesitamos recuperar fundamentalmente un sistema de relaciones, sanearlo, necesitamos sanar las relaciones en Colombia, y ese trabajo quienes mejor lo pueden hacer son las iglesias. Y entonces empezamos a intensificar la red de relacionamiento con otras denominaciones de fe, incluso con otras cosmogonías o cosmovisiones, y empezar a hacer todo este diálogo de cómo podemos confluir en favor de la paz. Y fue interesantísimo este recorrido. Esto que ustedes ven aquí es el primer acto donde públicamente todas las iglesias se declaran corresponsables en el compromiso de acompañar la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, cuando ya decían que el acuerdo había llegado, el proceso, de diálogo había llegado a un punto de no retorno, es decir, que ya todavía no estaba firmado, que todavía no ha llegado a su momento final, pero ya se consideraba que se había llegado a un punto de no retorno. En ese momento sentíamos importantísimo dar un espaldarazo por toda la polarización política. Ustedes saben que quedó atrapado entre esos dos bandos políticos en Colombia el acuerdo, y que el sí y el no se convirtió pues en una estrategia de polarización, de enojar a los colombianos y de
meter una cantidad de desinformación en contra de los acuerdos que desafortunadamente ganó en el plebiscito y que luego nos ha tocado a las iglesias contener todo lo que eso representó, porque además de que polarizó más, generó mucho dolor también en las víctimas, un país que las traicionó, porque así asumieron las víctimas el que hubiera ganado el no en el plebiscito. Entonces las iglesias tuvimos que entrar a contener todo el dolor que eso generó en las víctimas que fueron las que le apostaron al sí. Muy bien, entonces este es un acto que hicimos de todas las denominaciones de fe existentes en Colombia, y fue un acto que se llevó a cabo en la Catedral Primada de Colombia. Lo pensamos muchísimo dónde era el lugar para hacerlo, si un lugar neutral, y curiosamente fueron las denominaciones más marginadas las que dijeron no, porque manda un mensaje que la Iglesia Católica, que ha sido la hegemónica en Colombia, abra las puertas de su santuario mayor y nos dé un lugar a todos. Fíjense que hasta lo simbólico tiene un poder de transformación impresionante. Por supuesto, esto nos puso en el trabajo de hacer las consultas, había que consultar con el cardenal, había que involucrar mucho a la nunciatura, pero nos permitieron hacer el ejercicio allí, y fue allí donde se hizo un ritual con participación de todas las, digamos, las líneas grandes de las distintas confesiones religiosas, y desde el chamán arhuaco, que ustedes lo ven ahí, está con la coca. Ellos hacen que mantienen siempre la boca masticando coca, y él está allí haciendo su coca en plena Catedral Primada de Colombia, con todo lo que eso representa, pero es un mensaje poderoso. Y bueno, además de la fotografía, pues es todo lo que allí se movió, es decir, era absolutamente claro para todos los ciudadanos colombianos que sus líderes religiosos están haciendo un paso adelante por la paz, cediendo de lugares, simbologías, cosmogonías y cosas doctrinales inamovibles en favor de la paz. Y esto, por supuesto, que era un paso urgente, necesario, y que le ha permitido a las distintas iglesias seguir, digamos, marcándole un poco la pauta a la sociedad colombiana, a veces un poco invisibilizadas, pero para bien, porque lo que se muestra mucho en los medios pues es la polarización y las otras partes, pero nosotros vamos de abajo hacia arriba haciendo un tejido que realmente es lo que logra contener lo que se ha logrado en el proceso de paz. Adelante. Estos son más fotografías. Allí ven ustedes lideresas, mujeres de distintas denominaciones de fe que también estaban allí participando y liderando el ejercicio, y ahí ven ustedes el abrazo entre los líderes. Todo eso es un mensaje que comunica y que tiene mucho sentido para la sociedad. Avancemos. Pero para proponer el trabajo de empezar, les quiero compartir, nosotros después de haber vivido, digamos, tantas décadas en una guerra permanente, nos hacíamos una gran pregunta, es decir, ¿qué es lo más estratégico? Y bien lo decía ahora el licenciado, lo poco que podamos hacer, hagámoslo con tanta calidad estratégica, tan bien hecho, que sea determinante, que cambie algo en realidad. Porque lo que podemos caer es en un activismo superficial por la paz. Muchos gestos, actos simbólicos muy superficiales que no logran transformar. Y a riesgo de eso, desgasta y también frustra mucho a una sociedad que no se vean cambios que contengan en la esperanza, y sobre todo a las víctimas, que en sus búsquedas, en sus luchas, eso por supuesto las pone siempre en un lugar que a todos nos corresponde observar y tener la capacidad también de caminar con ellas en función de ir transformando realidades que amerita todo proceso de construcción de paz. Y nos hacíamos una pregunta muy concreta, es decir, de todos estos años de violencia tenemos que aprender a leer qué es lo que ha ido cooptando la violencia, porque si queremos entender cómo construir la paz más estratégicamente, necesitamos entender qué nos quitó la violencia y empezar a trabajar por ahí para recuperar eso. Es decir, necesitamos recuperar eso que la violencia nos ha quitado. Y empezamos a hacer ejercicios de memoria histórica.
Ciertamente ahora existe la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de Paz, pero nosotros, la Iglesia, lleva 30 años haciendo recuperación de la memoria del conflicto y de la violencia, con apoyo de universidades, ¿sí? Y y distintas iglesias han hecho un trabajo muy juicioso de recuperar ejercicios de memoria histórica que le hemos entregado formalmente a la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de la verdad, ¿sí? Hoy ya está cerrando su fase la Comisión de la Verdad y está preparando la entrega del informe. Eso va a levantar muchas ampollas. Entonces, y nos están diciendo, y ustedes, las iglesias, son las únicas que pueden ayudar, porque eso va a ser como quitarle la costra que ha hecho que sanen en falso las heridas. Es decir, las heridas están ahí, pero se cubrió de una piel, una costra, que nos toca arrancarla para reconocerla. Y eso es lo que va a hacer la verdad. Va a causar mucho dolor, porque definitivamente muchas de las resistencias que ha generado el proceso tienen que ver con el miedo a la verdad. Y entonces es como dejar al descubierto una cantidad de cosas que la gente se niega a creer, ¿sí? Por puro instinto de supervivencia se niega a creer, ¿sí? ¿Cómo han participado también las iglesias en la violencia? Aunque hemos sido constructores de paz, también tenemos que hacer reconocimiento de responsabilidades. Los empresarios, cómo financiaron a los actores armados, todo lo que se va a levantar de ahí, imagínense ustedes. ¿Y a quién le están entregando ese legado de la Comisión de la Verdad? A las iglesias, porque seremos las que tendremos que llegar con la pomada yodora, decimos en Colombia, para ponerle a la herida que esto deja y empezar a ayudar a sanar, a reconciliarnos con esas heridas como país. En medio de toda la polarización que hay, va a surgir en pleno año electoral el informe de la Comisión de la Verdad. Por supuesto que hay mucho miedo de lo que eso puede generar. Ahí estamos, en ese punto estamos, pero después de más o menos unos 30 años recogiendo memoria, en este gráfico tan simple podemos resumir qué es lo que la violencia nos ha ido cooptando, ¿sí? La gente reconoce que cuando los actores armados llegaron a un territorio, para la gente lo vio bien y fue capaz de aprender a convivir con un actor armado ilegal en su territorio, con uno, porque ellos suplieron la ausencia del Estado, se volvieron reguladores de la convivencia. Entonces la gente veía bien que si yo no me podía poner de acuerdo por el tema de la propiedad, por ejemplo, de cuál es el lindero de mi tierra y cuál es la de mi vecino, y nos empezamos a pelear por eso. Entonces, para no pelear por eso, estaba esa oferta en el monte, digamos, y entonces voy con ellos y les digo, mire, estoy ganándome de enemigo a mi vecino y me amenaza, me mata a mis animales, no sé qué. Entonces ellos entraban como juez y decían, aquí la cosa se resuelve así, y punto, bajo su ley. Lo que no fue consciente la comunidad es que inmediatamente eso deja a un perdedor de esa historia, porque pues no le dan la razón, y a quien sí se le da la razón inmediatamente queda relacionado como la base social de ese actor armado. Yo le hice a usted un favor, le di la razón en este pleito con su vecino, entonces ahora usted queda en deuda conmigo. Necesito que usted me le lleve esta boletica al dueño del establecimiento comercial tal para que colabore con la causa. Y entonces es el comendero de llevar la razoncita de la extorsión. Cuando llega un segundo actor a disputarse el territorio, puede ser el legal, es decir, la fuerza pública, o puede ser otro actor irregular a disputarse el control de ese territorio, pues ¿a quién es el primero que le pega? A su base social. Y entonces el que quedó molesto, el comerciante que tuvo que pagar su extorsión y que me la trajo ese alcahuete de esos canijos, y el vecino que salió perdiendo en el pleito, ya son dos enemigos, y entonces fueron los primeros que corrieron a decirle al actor que llegó, qué bien que llegaron, porque estos no nos dejan la vida en paz. Y sin pensar hicieron exactamente lo mismo, pero del otro lado. Y no se dieron cuenta que estaban legitimando
y dándole funciones de Estado a un actor irregular. Entonces, tenemos que empezar por reconocer que no es tan cierto que somos víctimas completamente inocentes. Toda la sociedad vio crecer y lo vio bien y lo permitió de alguna manera. Ese es un primer reto. Un segundo reto que tenemos: ayudar a que todos asumamos conciencia de que por acción o por omisión, de alguna manera, algo nos implica estos procesos crecientes de violencia en nuestros territorios. Y que no somos solo víctimas ingenuas, que realmente hemos ido cediendo por razones legítimas, o lo que quiera que sea, pero hemos ido cediendo nuestra capacidad comunitaria de resolver problemas entre vecinos para que un agente irregular entre a solucionarnos los problemas que, si no había un Estado presente, teníamos la opción de resolverlo por la vía de las relaciones humanas. Entonces, el primer nicho que suelen cooptar estos actores es la base social, las relaciones comunitarias, las permean así, al punto de que, claro, convivir con un actor no es problema, ¿sí? Las mismas comunidades, al recordar en su memoria histórica, decían: no hay ningún inconveniente, es que mientras ellos estaban aquí no había ni quien se robara nada, podíamos dormir tranquilos, ¿sí? El problema es cuando llegó el otro actor, porque entonces a lo primero que empezó, como un perro llega a marcar el territorio. Entonces las masacres tienen que ver con eso, un golpe directo a su base social, por ayudar. Entonces ya el sometimiento viene vía el terror. Esa es la cooptación de las relaciones, ¿sí? Empiezan a cooptar las relaciones. ¿Quién es mi base? Entonces usted aprende por instinto de supervivencia que ya el punto de partida para construir relación con el otro, con su vecino, ya no es la confianza, es la desconfianza. Usted no sabe con quién está el otro. Y entonces nos transforman el patrón relacional, ¿sí? Y entonces nos enseñan a desconfiar, el otro es su potencial enemigo. Y eso se va haciendo cultura, ¿sí? Eso se nos va metiendo en el ADN relacional de los ciudadanos, de las comunidades. Por eso trabajar en la recuperación del tejido social apunta un poco a este nicho estratégico, ¿ya? Pero después ellos aprendieron que necesitaban un poco más que eso, que no conviene que haya autoridades o instituciones protegiendo los derechos de las comunidades. Si las quieren someter, necesitan cooptar también esas relaciones, ciudadanos desinteresados de sus instituciones, porque necesitan, con las instituciones cooptadas, garantizarse impunidad. Y por eso es que escuchamos noticias que se descubrió que cierto funcionario o ciertas instituciones fueron puestas, por eso financian candidatos, o sea, como para qué, ni siquiera es para robarse los recursos del Estado, eso lo hacen también, pero no es porque esa sea el principal interés, fundamentalmente es porque necesitan someter a las instituciones para garantizarse impunidad. ¿Y qué hacen los funcionarios? Si perdieron vínculo con la comunidad, entonces están ilegitimados con la comunidad, están solos y eso los deja a merced de alguna forma. Por eso necesitamos reconstruir el vínculo entre ciudadanía e institucionalidad, es decir, ampliar el concepto de Estado a la ciudadanía y restaurar. Por eso nosotros creamos una estrategia de recuperación y estableciendo un vínculo estrecho entre la democracia y la paz. ¿Sí? Existe la paz cotidiana, la paz territorial, que es la que trabaja sobre un nuevo modelo de relaciones humanas, comunitarias, que les permita a las comunidades recuperar el tejido social y hacerse fuertes ante las propuestas de los armados y resistir frente a esas, digamos, incidencias de los violentos en sus territorios. Pero necesitamos recuperar las relaciones entre ciudadanía y generar gobernanza para la paz. Esa interacción positiva entre sociedad civil, Estado, entre ciudadanía y Estado es fundamental. Y ese es un trabajo que a veces las confesiones religiosas perdemos del radar. Porque es que nuestros feligreses son también ciudadanos. Y allí sí que hay que hacer mucho trabajo. Porque
necesitamos que eso no se vea como en una dicotomía, es decir, que la fe y la ciudadanía no son cosas separadas, que se encuentran en todo momento y que su confesión, indistintamente de la que sea, no lo puede poner ausente de su función ciudadana, es decir, no lo puede romper del vínculo con lo público, porque también lo público es un escenario donde se vive el sistema de creencias, en donde hay que ser coherente, que si acá yo tengo un mandamiento que es no robar, a mí me implica el que exista la corrupción y que como ciudadano yo tengo que velar porque tengo el control social para que justamente la corrupción no haga de las suyas. Y otro nicho que la memoria nos mostró es como las relaciones económicas, culturales con el territorio. Es decir, todo ese entramado relacional que se mueve en un territorio está muy mediado por las lógicas económicas, pero también las lógicas culturales, es decir, cuáles son los vínculos que un pueblo, que una comunidad tiene con el territorio y cómo se relaciona con el territorio. En función de eso, entonces, estamos hablando de por qué razón un actor armado se interesa, por ejemplo, en cooptar unos renglones económicos históricos o en modificar los renglones económicos que movían o dinamizaban un territorio. ¿Por qué razón? Y empiezan las economías criminales a suplir las economías formales y las legales, ¿sí? Pero eso tiene mucho que ver con que la falta de oportunidades, ¿sí?, abre justamente ese boquete. Entonces allí es donde entendimos que la paz no es un tema solamente de hacer pedagogía de paz, de atención a víctimas, sino que es un entramado mucho más complejo y que tiene que ver con desarrollo y paz, desarrollo territorial y gobernanza territorial, más capacidades comunitarias para resistir, digamos, y para ser resilientes y para recuperar justamente el territorio y tener una agenda territorial de paz. Entonces allí está, en esa complejidad tejida dentro de estos tres nichos relacionales, unos desafíos muy interesantes. Y les quiero proponer que justamente volquemos esto, porque esto lo hemos encontrado, no solamente, digamos, esto es un ejercicio que hicimos como Colombia, pero luego nos encontramos con distintos académicos del mundo y nos dimos cuenta que las teorías de violencias prolongadas coincidían perfectamente, porque dicen, para que un actor criminal se pueda consolidar y perpetuarse en un territorio necesita cooptar tres cosas: base social, institucionalidad y economías criminales. Entonces, de allí surge la estrategia de paz en Colombia, es decir, si nosotros queremos hacer una paz estable y duradera, eso nos va a tomar décadas, porque lo que nos quitó la violencia fue de décadas. Y eso no lo vamos a transformar ni con un proyectico, sino o ganamos capacidad estratégica o esto no vamos para ninguna parte. Estamos haciéndole el juego a la cooperación y haciendo mucha inversión y mucho activismo de paz, pero no estamos transformando nada. Si no logramos establecer un modelo de gobernanza para la paz, y eso implica hasta modificar los marcos normativos de todo un país que fueron construidos en contextos de guerra y que necesitan ahora construirse en una lógica de paz. Y necesitamos transformar modelos económicos, territoriales, con agendas de desarrollo territorial que le dé participación a los territorios que han estado históricamente excluidos, que han estado históricamente desconocidos por el centro, porque Colombia es muy centralista en la perspectiva también del desarrollo. Y entonces, ¿cómo empezamos a hacer mucho más agendas territoriales de desarrollo pensado en clave de economías de paz? Y entonces dentro de esa lógica empezamos a trabajar, y allí el papel de las iglesias ha sido fundamental. Por ejemplo, en la creación de los programas de desarrollo y paz, ¿sí?, que son una experiencia muy reconocida a nivel mundial. Cómo han ido logrando gestionar modelos territoriales, incluyentes, reconciliando posturas. Por ejemplo, en la Amazonía, la cosmovisión de los pueblos originarios
frente a un renglón fundamental de la economía en la Amazonía, que es la ganadería intensiva, que acaba con los bosques tropicales. Allí hay un factor ambiental, ¿sí?, que hace conflictuar a las comunidades y que históricamente fue lo que permitió alianzas con actores armados, fíjense, porque a veces las comunidades, para defender su territorio, se aliaban con la guerrilla para que protegieran el medio ambiente. Por eso es que mucho de lo que contuvo la presencia de las FARC en la Amazonía fue la deforestación, pero era una alianza que había con los pueblos, con la base social. Y en cambio los ganaderos, para poder seguir haciendo deforestación y ganar tierras para la ganadería extensiva, hicieron alianza con los paramilitares. Y así es como se entrampan en las lógicas del conflicto. Ahí también está muy metido el tema de las economías. Entonces nos ha tocado como iglesias que tenemos feligresías en ambas partes y decir, nos vamos a sentar todos a hacer una agenda de desarrollo donde sea posible la ganadería sin destrucción y donde sea posible la preservación de la Amazonía, sin que eso significa excluir un renglón que ya tiene un establecimiento de todas maneras. O sea, todo lo que hay en comercio internacional en torno a la producción de los lácteos en ese territorio, pues no lo podemos desconocer. ¿Cómo reconciliamos esas visiones? Porque por ahí pasa la paz, ¿ya? Entonces es mucho más complejo que sentarnos a hacer oración juntos y atender a las víctimas juntos, es mucho más que eso. Y por esa razón les quiero invitar, pasemos a la siguiente por favor, a que pensemos un poquito en grupos. Ahora les decimos cómo vamos a distribuirnos en grupos. A partir de esto, sí, porque el desafío es cómo eso que nos ha cooptado la violencia lo recuperamos para la paz. Cómo recuperamos el tejido social en la base social. Cómo recuperamos la gobernanza con la institucionalidad. Miren, tenemos que aprender que hay que aprender a transformar realidades, a acceder a derechos caminando con la institucionalidad y no en contra de. O sea, necesitamos que los ciudadanos dejen de ver a las instituciones como sus enemigas. Y eso implica también un cambio de mentalidad ciudadana, muy importante, pero también implica un cambio de foco en las instituciones, que aprendan a trabajar escuchando a la comunidad, a construir con ellos, haciendo a la comunidad aliada, en lugar de también soy autoridad y entonces impongo mi voluntad. Y necesitamos recuperar también justamente las dinámicas territoriales y poder hacer agendas de desarrollo, no solo económico, cultural, desarrollo integral, mucho más incluyente, incluyendo la academia, incluyendo todos los actores que se mueven dentro del territorio. Agendas territoriales de paz. Y a partir de eso, pues allí se abre un abanico de oportunidades. Nos damos cuenta que lo único que hay es trabajo. Lo que menos merece la paz es que nos entrampemos en guerras por la paz, o que peleemos al protagonismo político o la cooptemos con intereses políticos. Eso no se vale. La paz es un bien superior, está por encima de todo eso, y ahí no se vale ni la división religiosa ni la división política. Lo que es un bien supremo, es un bien superior por el que todos tenemos que trabajar. Entonces, pues les quiero plantear 3 preguntas que les pueden ayudar a ustedes. Los vamos a juntar un poco por territorios, como por corredores, y a partir de eso, para que ustedes, primero, ¿qué retos tiene el trabajo interreligioso en la construcción de la paz para poder hacer transformaciones reales en esos 3 nichos que identificábamos en el gráfico anterior? Pero también, ¿qué oportunidades nos brinda el trabajo interreligioso para aportar de manera más estratégica a la construcción de la paz en sus territorios? Y la tercera, ¿es posible intentar articular esfuerzos más allá de mi estado? Es decir, que en favor de la paz nos animemos a juntarnos con los estados vecinos, porque la violencia sí tiene configuraciones territoriales. O sea, intentar resolver el tema Michoacán, Jalisco, solo Michoacán por aparte y Jalisco por aparte, ¿eso tendrá algún sentido? ¿Eso es imposible? Son preguntas que ustedes deben hacerse, ¿sí? ¿Existirá alguna posibilidad? Tal vez estatalmente no sea tan fácil, pero religiosamente es mucho más fácil, tal vez. Yo les dejo esas inquietudes
Aquí van a estar las 3 preguntas. Pasemos a la siguiente diapositiva para que vean cómo proponemos configurar los equipos. 6 grupos. El grupo 1, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. El equipo 2, el grupo 2, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Nayarit. El equipo 3, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán. El 4, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Colima. El 5, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. Y el 6, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Si por alguna razón alguno de ustedes siente que le gustaría más estar por afinidad de la realidad de la violencia, por ejemplo, con otro grupo, no hay problema, no son forzados. ¿Sí? Esta es una propuesta, pero si ustedes quieren de repente alguna reubicación pueden hacerlo. Pero entonces les invitamos a que rápidamente, por eso las sillas y las mesas tienen sus rodachines, para que puedan juntarse los grupos muy rápidamente. Ojalá no perdamos en eso mucho tiempo y pasemos durante 30 minutos a responder las 3 preguntas. Volvemos por favor a la diapositiva donde están las preguntas. Por ahí tiene el equipo, creo, unos papelógrafos con los que eligen como sociedad. En todos los 4 niveles necesitamos trabajar en transformaciones, ¿sí? Desmontar eso que la violencia cooptó y cómo lo ponemos en función de la paz. Hay que pensarse qué cambios necesitamos en las personas, en las relaciones, en las instituciones y en los modelos de vida, ¿sí? La cultura, la economía, la política, porque esas transformaciones hay que pensárselas. Por ejemplo, hoy está en debate en Colombia que hay que reformar la fuerza pública. Claro, es que la doctrina de guerra, pues los volvió máquinas de guerra. Y pensar ahora cuál es la fuerza pública que un país que está haciendo transición a la paz necesita, pues tiene que pensárselo. Porque tiene que hacer modificaciones no solo en la formación que recibe, sino en toda la doctrina detrás de eso, ¿sí? Y entonces que incursionen en todo el tema de los derechos humanos. Eso, ahí hay un trabajal enorme. Y por muchos años le criticaron a la Iglesia Católica que tuviera un obispado castrense. La gente no entendía un cura bendiciendo las armas para irse a la guerra. Y tienen toda la razón. Pero hoy es el obispado castrense el que está liderando toda la estrategia de derechos humanos en la fuerza pública. Entonces le encontramos la copa al palo. Es decir, eso que antes nos parecía incoherente, yo misma siempre conflictuaba mucho con eso. Pero hoy está siendo un gran aliado el obispado castrense en poder llevar adelante en la formación de la fuerza pública toda esta lógica de la doctrina de la paz en vez de la doctrina de la guerra dentro de la fuerza pública. Esto para hablar de que estos cambios, fíjense todo lo que implica, es decir, transformar esas violencias crónicas demanda mucho más de lo que nosotros pensamos, y por eso en la lógica temporal, que es un poco lo que está aquí, también es un proceso que toma su tiempo. En el momento de la confrontación viva, que es un poco lo que nos planteaba el compañero de Michoacán, pues es que la paz en medio del fuego cruzado no es un discurso romántico, tiene que tener hechos concretos. El fuego está que arde y allí las acciones son de respuesta en crisis, es decir, atención a víctimas, ¿sí? Prevención del reclutamiento forzado, es toda la lógica de la crisis. Hay que ponerse en función de responder en crisis. Y entonces la construcción de la paz tiene formas de intervenir dependiendo en qué momento del proceso estamos. No podemos uniformar lo que este territorio que está en disputa tiene con lo que otro que ya pasó y hay un cierto momento de estabilidad porque hicieron un acuerdo, porque han llegado a algún arreglo, lo que quiera que sea, pero ese momento de pacificación hay que intervenirlo de forma distinta y eso está muy marcado por los tiempos de un proceso. Entonces, la respuesta en crisis, después de responder a la crisis, viene un momento de recuperación de las relaciones que se rompieron por la violencia, la desconfianza, desinstalar todo eso que en el entramado del tejido social deja como secuela la violencia, que es un poco en el momento que estamos como Colombia, aunque tenemos todavía, por eso es un óvalo que está metido dentro del otro, es decir, el hecho de que nosotros ya estemos trabajando en recuperación del tejido social
no significa que ya superamos la crisis. Tenemos territorios que están retornando a una crisis, que son los que están atravesados con las rutas del narcotráfico, pero tenemos muchos otros territorios del país donde sí se siente la tranquilidad después de la salida de un grupo armado, como las FARC. Entonces fíjense ustedes que no es, el país no se puede atender todo de la misma manera, con una estrategia uniforme desde el nivel nacional, desde la república, no. Realmente hay que tener una estrategia que permita contextualizarse y recrearse en cada territorio. Luego hay otro momento que es el de la estabilización. Después de recuperar el tejido social, se requiere ir avanzando en desarrollar capacidades, y es un poco allí cómo fortalecemos a las instituciones con ese cambio de lógica de respuesta a la paz, más que a la guerra y a la violencia. Cómo trabajamos mucho más por las condiciones económicas para que la pacificación se vaya haciendo sostenible, ¿sí? Porque nunca, quitémonos eso de la cabeza, nunca vamos a encontrar renglones económicos que desde la legalidad puedan competirle a la criminalidad. Entonces no caigamos en generar falsas expectativas, diciéndole a los jóvenes que aprendiendo a hacer pulseritas no necesitan irse al crimen organizado. Aunque ustedes logren hacer un convenio con la Unión Europea y esas pulseras aquí valgan 20 pesos y allá valgan $30, lo que sea, pero eso nunca le va a competir al crimen organizado. Tiene que haber una estrategia que le permita a la gente decir, nunca vamos a competir económicamente con la criminalidad, pero la ganancia en vidas, en tranquilidad, tiene que tener un peso. Y tenemos que llegar a convencernos con eso. Entonces, ese desarrollo, esa estabilización va a requerir de estrategias culturales, porque es que la cultura mafiosa que viene cooptando nuestros modelos de vida en América Latina es increíble, ¿sí? Nos estamos volviendo, aunque nos llamemos gente de bien y gente decente, pero muchos de nuestros estilos y gustos están cooptando comportamientos mafiosos y determinan mucho el sistema de ambiciones y de necesidades que vamos creando, porque eso va permeando también la cultura, ¿sí? Y eso necesitamos transformarlo también. Y por supuesto, esas agendas de paz se construyen sobre la base de unos futuros deseados, el buen vivir, ¿sí? Ese buen vivir que queremos en el territorio. Entonces, ¿cómo construimos agendas territoriales de paz sobre la base de qué es el buen vivir para este territorio? ¿Cómo nos queremos ver en unas décadas? Y a partir de eso, ¿cómo vamos caminando en lo económico, en lo político, en lo religioso, para ir construyendo desde una agenda, desde un trasegar territorial, ¿sí? Un caminar. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Digamos, este marco es lo que nos permite, como una maqueta de un gran edificio, a donde empezar a poner ladrillitos de quién puede aportar en dónde para lograr las transformaciones. Pero hay que juntarse primero y ponerse de acuerdo sobre cuáles son las transformaciones que necesitamos. Y ya en el actuar, ¿sí? Para construir la paz, una estrategia debe garantizar por lo menos 3 niveles de respuesta. 3 niveles de respuesta. Y ahí quiero que ustedes hagan la conversión desde su oficio, en dónde se ubican y qué pueden hacer. Esta pirámide la podemos ver en clave de la República Mexicana, pero también puede ser un estado. Es decir, a nivel república aplica un alto nivel, un nivel intermedio y un nivel de base. Pero a nivel de estatal también aplica un nivel alto de toma de decisiones autónoma, un nivel intermedio y un nivel de base. En una municipalidad aplica también. Entonces, es importante que empecemos a reflexionar bajo esta misma lógica estratégica en el nivel república, en el nivel estado, en el nivel de municipios. Y luego conectar las reflexiones de los 3 niveles para que se vaya construyendo esa gran estrategia, ¿no? Una ventaja que nos pasó en Colombia es que empezamos a llevar las mismas experiencias y referentes académicos a los distintos lugares. Entonces, llegaba John Paul Lederach, por ejemplo, a Colombia, y en una misma visita nos llaman, no, pagamos el pasaje de la iglesia, entonces es solo para la iglesia, sino buscábamos que él tuviera espacio con el gobierno, buscábamos que él tuviera espacio con las universidades y con todas las religiones. ¿Eso qué permitió? Cuando fue el momento del acuerdo de paz,
como él era un asesor del proceso de diálogo, él fue generando esos tejidos adentro del acuerdo. Entonces, cuando hoy, por ejemplo, yo voy a la comunidad internacional, yo planteo la estrategia nuestra de iglesias y pues para ellos no está hablando en chino, porque ellos armaron su estrategia de la cooperación internacional sobre la misma lógica. Cuando yo voy a las instituciones del Estado, para ellos es perfectamente reconocible que está. ¿Por qué? Porque hay detrás un mismo enfoque que ayudó a tejer, ¿sí? Piensen en eso, cómo vamos estableciendo esos conectores que ayuden sobre una misma maqueta estratégica, ayudar a tejer los aportes de todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Avance. Entonces, miren, hay quien debe hacer la paz de abajo hacia arriba, ¿sí? Hay quien debe hacer la paz de arriba hacia abajo y de al centro hacia afuera. Entonces aquí ya un ejercicio de qué es lo que hace cada nivel y quiénes pueden estar adentro de cada nivel, ¿no? Entonces primero, ¿cómo conectamos los esfuerzos de la base social? ¿Cómo hacemos capacidades comunitarias? Ese es el nicho de base social. ¿Cómo hacemos pedagogía de paz cotidiana? Para migración. Es decir, cómo en el nivel de las familias, las escuelas, las comunidades, en las colonias, se empieza a hacer todo un trabajo. ¿Quiénes son los actores que están en la cotidianidad de las comunidades que pueden brindar ese servicio? De hacer iniciativas. Por ejemplo, si la escuela, la iglesia a través de las catequesis que tiene con su feligresía, todos tienen un trabajo de pedagogía de paz, insistiendo. Luego, en el nivel comunitario, en las colonias, las juntas coloniales, no sé cómo se llaman aquí, en nuestro caso se llaman juntas de acción comunal, las juntas empezaron a hacer comisiones de conciliación y empezaron a trabajar en la pedagogía de paz en la parte, digamos, base. Y eso es un trabajo que sigue, porque desinstalar lo que aprendimos, como decía hace un rato, en más de 60 años, eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿sí? Porque es desaprender los códigos de la violencia y reaprender, ¿sí? Lo que significa ese tejido de la construcción de la paz, aprender a tramitar las diferencias por la vía del diálogo y no mandándose a matar, porque es que ya habíamos llegado a un momento en donde en Colombia mandar a desaparecer o matar a alguien te cuesta 200.000 pesos, estamos hablando $50, o sea, ese es el precio de la vida al que hemos llegado. Entonces, cuando la solución está legitimada a la vuelta de la esquina y de una manera tan accesible, el sicariato se volvió una forma, un renglón económico muy fuerte, y entonces está una oferta allí supremamente, entonces es contactar y listo, necesito que me quite este problema de encima. Y eso se ha metido entre las familias, en los celos por herencias, en las peleas entre el novio y la novia, entre compañeros del colegio y la escuela, ¿sí? Niños de primaria, llegando a ese tipo de recursos. Para que nos hagamos una idea, es decir, ya no es un tema de los actores criminales, sino que eso se ha metido en la mentalidad, donde ese es el camino fácil para resolver los problemas. ¿Cómo recuperamos la capacidad comunitaria para resolver de otra manera? Y cómo hacemos planes de vida mucho más basados en el buen vivir, justamente en estas agendas muy locales de construcción de paz. Y en eso entonces, ¿a quiénes vinculamos? Las iglesias locales, las parroquias, el centro de culto que existe allí, de la iglesia X, de la iglesia Y, sí, las iglesias que están allí acompañando la cotidianidad de su feligresía. Eso es un actor, son actores absolutamente legitimados que tienen una presencia territorial muy fuerte. A veces donde no llega el Estado, ahí están las iglesias. Donde no alcanza a llegar el Estado con su oferta, ahí están las iglesias. Las organizaciones de base, las juntas comunales, los movimientos populares, colectivos, ambientalistas, LGTBI, los distintos colectivos que existen, las formas de organización de base que son fundamentales, las instituciones educativas en los sectores, en los barrios, las pequeñas empresas, los negocios, las tienditas de la esquina, todos son actores que pueden empezar a hacer un trabajo cotidiano, la paz desde abajo. ¿Qué podemos hacer a este nivel? ¿Qué se necesita hacer y cómo conectar? Miren que hay una línea amarilla en el fondo que une los tres niveles. Eso es trabajar en condiciones sostenibles para la paz. Y luego adentro de cada nivel hay una línea horizontal
¿Qué significa? Que dentro de cada nivel hay que hacer conexión, porque también se da mucha polarización. Adentro de las mismas organizaciones, por liderazgos, por políticas, se pelean. O incluso, eso solo pasa en Colombia, supongo aquí no, pero adentro de la iglesia hay que hacer conexiones, porque adentro de la iglesia se cree que el embeleco de la paz le toca solo a la Cáritas, o a Pastoral Social, o a la dimensión X. Y el resto, movilidad humana, eso no me toca a mí, eso es ustedes, vayan a ver cómo lo resuelven. ¿Qué problema para que se conecten dentro de una misma institución la paz como un eje vertebrador de todo lo que hacemos? O en gobierno está la dependencia X que presta un servicio netamente jurídico, la dependencia Y que presta una asesoría eminentemente organizacional y administrativa, y la Y que pues ya le soltaron el temita de paz. Ah, no, eso le toca a ellos. Y el resto no se da por enterado. Hay que conectar hacia adentro para ganar capacidad estratégica. Si no lo hacemos así, sobre ese propósito común, la paz nos tiene que llegar a comprometer absolutamente a todos. Y por eso adentro de los actores y entre actores de un mismo nivel hay que hacer tejido. Y ese trabajo de tejer es un trabajo de nunca acabar. Juan Pablo Lederer nos lo equiparaba con el de una araña. Dice que quienes estudian a las arañas, ella repara su red por lo menos 12 veces por día. Porque para poder atrapar alimento tiene que tejer contra la corriente, y ese es el trabajo por la paz, contra la corriente. Y el mismo viento pues rompe el tejido. Y entonces ella tiene que estar, por eso son tan sensibles. Cualquier cosita que acontece en cualquier lado de la red, ella la siente, porque es una red absolutamente sensible, vibra, y entonces ella inmediatamente corre allá y repara lo que se rompió dentro de la red. Hay que estar tejiendo permanentemente. El artesano de paz es una persona que desarrolla la habilidad de tejer entre propios, adentro de su misma estructura, pero también con otros dentro del sector. Y ustedes lo dijeron claramente, la clave es conectar, vincular, trabajar con el otro. Pero eso pasa por conocernos, por compartir, por ir, en la medida en que nos vamos conociendo, fluyen. Por eso los proyectos no son lo último, no son lo primero tampoco, ¿sí? Primero conozcámonos, escuchémonos, encontremos problemas comunes y busquemos entre todo construcciones comunes aprovechando lo mejor de cada quien, y eso es lo que nos va a llevar a puerto seguro. Las iniciativas vienen por añadidura, es decir, lo que brota de ahí, pero a veces lo que encuentra uno es la angustia de que hay que hacer algo por la paz, y entonces, de Colombia vino un señor que nos habló de las Espere, entonces compremos las Espere y traemos las Espere. El otro vino y nos vendió que no, que mejor que las Espere es el de Sembradores de Paz. Entonces compremos Sembradores de Paz y traemos y nos volvemos mercaderes de recetas de paz. Y ese es un riesgo. Yo quiero insistir mucho en eso. Conectar. Las herramientas son muy buenas, yo las defiendo, pero son una mediación. Son un medio para llegar a algo. Pero si ustedes antes no han hecho el discernimiento o la reflexión, ¿qué es lo que quieren transformar con las Espere? ¿Y para qué las van a usar? ¿Y en qué contextos? ¿Y en dónde? No le inviertan plata. Eso realmente es esfuerzo perdido. ¿Sí? Hagan la reflexión interna. ¿Qué necesitamos transformar aquí? Cuando eso tengamos claro, entonces, venga, sí, me parece muy bien sus escuelas de perdón y reconciliación, pero venga, aquí les tenemos que hacer esta adaptación. No, es que a mí me la compran así o no. Entonces no me sirve. Muchas gracias, nos vemos después. Pero tener la capacidad y el criterio de decir qué es lo que necesitamos y qué responde a esta necesidad de nuestro territorio, y no andarse comprando lo primero que venga como oferta para calmar nuestra conciencia. Luego viene el otro nivel, el nivel intermedio, es el de generar infraestructura para la paz. Conectar actores que brinden un soporte mucho más sólido para empezar a trabajar por condiciones, porque además son los que conocen mucho más cómo incidir en el alto nivel, que son los decisores, pero también conocen y muchas veces representan y están muy bien conectados con las bases sociales. Entonces ese nivel no es una intermediación para la paz, es una mediación, pero ese nivel es muy importante. Eso es más o menos lo que se pretende con los consejos estatales de paz. Es sumar esfuerzos entre empresariado, academia, iglesias y Estado, para empezar a echar a andar, apalancar, apoyar iniciativas de base
pero conectar eso con quienes toman decisiones para brindar condiciones sostenibles a esos procesos que quieren empezar, en respuesta a las víctimas, en respuesta a la prevención del reclutamiento hacia los jóvenes, en respuesta pero ¿cómo vamos forjando las universidades pensándose en qué necesidades académicas esta agenda territorial de paz requiere y cómo podemos empezar a rediseñar en nuestros pensos? No es crear una carrera de paz, eso es una parte, pero cómo la economía empieza a reflexionar cómo la agenda de desarrollo de este territorio requiere transformar los modelos económicos para que sean economías de paz y transforme esas economías mafiosas que están imperando en nuestro territorio. Eso son economías para la paz. Y entonces, todas las universidades que tienen oferta en economía, en administración de empresas, ¿sí?, deben estar haciendo una reflexión en función de la paz. Y eso es una función que puede impulsar el Consejo Estatal de Paz, por ejemplo. Cómo el sector estatal se piensa en políticas públicas en el Estado para respaldar estas iniciativas y estos procesos. En la educación, lo mismo. En el deporte, en la cultura, pero cómo todos estos actores empiezan a ver cómo sumar. Eso es crear infraestructura, generando confianza entre actores. Cómo el empresariado empieza a vincular, miren, los jóvenes son el público más frágil y vulnerable en este contexto. Entonces un acuerdo, un pacto con el empresariado para empezar a hacer inserción de los jóvenes rápidamente para que no cedan a esa tentación, pero acompañados por otro tipo de actor que pueda ir brindando oportunidades para la educación y que se vayan en el camino profesionalizando y a la vez trabajando, y que eso reduzca, digamos, que la única alternativa que sea pues el camino del crimen organizado. Y luego la incidencia en esas macropolíticas, ¿sí?, que tenga que ver mucho más con cómo a esto le damos un sustento mucho más sostenible en el tiempo. Sí, y estamos hablando de que los tomadores de decisión se tomen en serio, que tiene que haber políticas públicas mucho más integrales para responder a estos problemas que son tan complejos. Sí, como lo decía ahora, en el caso en que nos encontramos, necesitamos un modelo de justicia distinto, y eso implicó reformas a la Constitución, y tuvimos que hacer un lobby, las iglesias, con los legisladores en el Congreso y Senado, al punto de que muchas iglesias tuvieron que esperar a tener sus propios senadores para poder desde ahí comprometerlos a que ellos fueran los que lideraran políticas públicas en favor de la reparación a las víctimas, las reformas constitucionales que necesitaba el acuerdo de paz. Nos tocó hacerlo así a punta de lobby político en el Congreso de la República, con aliados, amigos o congresistas propios para poder llevar hasta sumar, ¿sí?, más la comunidad internacional. El trabajo que se ha hecho con comunidad internacional ha sido increíble. ¿Quiénes lo han hecho? Las iglesias. Las iglesias hemos hecho todo el lobby internacional para generar toda la presión internacional, de tal manera que el gobierno entienda que esto es una política de Estado y no de un gobierno de turno, para hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Son tres instancias distintas, son tres niveles de respuesta, cada uno tiene una forma muy particular. Cómo fortalecer plataforma, movimiento social de paz, cómo crear infraestructura social, económica, política para la paz, y cómo hacer políticas y condiciones sostenibles para la paz estable y duradera. Sí, son instancias distintas. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde podemos hacer un aporte mucho más estratégico? Pero la clave siempre está, acuérdense de las lineecitas, conectar adentro de cada nivel y conectar entre niveles. Y en el caso colombiano, doy fe, por estos 25 años de trabajo en favor de la paz, que quienes han hecho esa labor de tejido han sido las iglesias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues ha sido muy rica esta presentación, y para el cierre, le invitamos al maestro Jorge Basaldúa que pase a... Le cedo el micrófono, y posterior a eso nos gustaría darles algunas indicaciones logísticas y pasar la foto. Bueno. Nada más
agradecer a Rosa Inés por este trabajo que hemos hecho, a las compañeras y compañeros que estuvieron también trabajando hace un momento, y a todos por la posibilidad de encontrarnos aquí, de generar vínculos y de pensar juntos cómo podemos hacer para ir construyendo un país mejor para todas y todos. De verdad es un gusto poder tener estos encuentros, este trabajo. Esto le da sentido a la acción que estamos desarrollando cada día y nos da también claridades y nos permite también ampliar el panorama, la estrategia, generar estructuras también colectivas que nos ayuden a trabajar mejor y tener mucho más incidencia. Tenemos, como nos damos cuenta, un reto enorme, pero este equipo que está aquí, un poco como lo decía también el subsecretario, aquí está representada la República, aquí estamos los estados, la federación, y es fundamental que asumamos esta responsabilidad, este momento que estamos viviendo de manera, digamos, es un momento histórico importante. Estamos, ya se ha comentado aquí, en un momento difícil, donde el país de pronto se cae. Estamos verdaderamente, nos dimos cuenta en las mesas, estamos cooptados. Hasta cuesta trabajo respirar cuando uno se da cuenta de cómo estamos viviendo, pero también es clave que podemos hacer algo al respecto y lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que intentar, y eso implica mucha cabeza, mucho corazón y mucha capacidad de escucharnos. Y sabemos, por lo que, como cierra Rosa Inés, que un actor o los actores estratégicos religiosos son fundamentales para poder construir. Y ahí estamos nosotros, no porque caminemos solos con ellos, sino tengamos la capacidad de articular. Nos toca dialogar con ellos como Estado, nos toca estar estableciendo estos vínculos, estos contactos y vislumbrar con ellos y con otros las rutas mejores para construir la paz. Pues eso es lo que yo quisiera decir, y me gustaría reconocer e invitar al equipo de la dirección, a todo el equipo de la Dirección General de Asuntos Religiosos, si pueden pasar aquí al frente para que entre todos les aplaudamos por esta acción que han desarrollado todo este equipo verdaderamente bueno, pues que estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Si gustan pasar, por favor, al frente, al equipo. No, sí. Javier, ¿qué andas por allá? Vente por acá. Cierre la cortina si está mal para sacarles una foto, porque nomás no los presentan. Son muchos. Este es parte del equipo que hemos estado trabajando para hacer posible este encuentro. Hay otras compañeras y compañeros que se quedan en la oficina, pero también están siendo parte. Les agradezco a todas y todas esta posibilidad de tener a nuestros compañeros, a nuestros homólogos de los estados. Yo, junto con mis compañeros de los estados, les brindamos un aplauso muy fuerte. Y bueno, simplemente así con esta foto, pero que ya nos sumaremos más, no sé dónde podemos tomárnosla. Voy a pedir un comentario para cerrar, porque así nos podemos llevar también una idea de que esta reunión es un paso para el camino que estamos emprendiendo y que ya venimos haciéndolo desde hace tiempo, pero nos refuerza, nos impulsa. Le pediría a Vero que dijera algunas cosas, algo muy sencillo para terminar este momento y agradecerles. Muchas gracias. Prometo que no me voy a tardar porque tienen hambre, cansancio, etc. Les voy a pedir un favor bien grande.
que piensen en una caja, una caja que no sea estorbosa, que se puedan llevar en el avión o en el coche, en el autobús, pero que sea resistente también a la lluvia, al sol, al tiempo, que cuando lleguen a sus lugares, que esa caja siga ahí y que pase el tiempo y esa caja siga ahí. ¿Ya tienen una idea de su caja? Constantino dice que sí, Luis Héctor también. Bueno, ahora lo importante, ya tenemos la caja. ¿Qué lleva dentro la caja? Por ejemplo, yo me llevo de estos 2 días en esa caja, pues por supuesto me llevo saberes nuevos, vínculos nuevos, personas que no conocía, o caras que sabía nombres y no caras, por ejemplo. Pero también me llevo mucha esperanza, no esperanza de quedarse esperando que las cosas ocurran, sino esa esperanza que implica movimiento. También me llevo los sí y el vincular los sí. O me llevo también el recuperar la filigrana de las relaciones. O me llevo también los pasos urgentes que decíamos hace un rato. Entonces cada quien trate de pensar en su propia caja y cómo hacer para que esa caja les acompañe no solo en el viaje, sino pues en el viaje de la vida, ¿no? O sea, que les acompañe en el día a día. ¿Cómo hacemos cuando queremos recordar algo? Quizá lo tenemos pegado en la pared, quizá lo tenemos como un recordatorio en el celular. No lo sé, cada quien sus recursos para recordar lo importante. Entonces yo les pediría que ustedes pensaran en el contenido que se lleva su caja, como una caja de herramientas para la construcción de la paz. ¿Y qué pueden hacer para que les siga acompañando? Para que no se borre, para que no se diluya. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera decirles. Si quieren anotarlo en algún otro momento o llevárselo en la cabeza, pero que no se olvide. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí y eso es lo único que quiero decir. Gracias, gracias a todas y a todos. Creo que será todo. Bueno, ya nos dirá Josafat, nos organizará. Bueno, Muchísimas gracias. Como logística, por ahí les van a pasar unas hojitas de evaluación, nos encantaría mucho.